Bienvenidos. Lección número 8. La preeminencia de Cristo. Hagamos un repaso de lo que la epístola a los Colosenses contiene a través de esta vista panorámica. Puedes ver aquí que los 4 capítulos de esta carta pueden distribuirse temáticamente de esta forma. Hay dos grandes divisiones en la epístola. La supremacía de Cristo sería la primera y entonces la sumisión a Cristo. Si reconoces quién es Cristo, entonces el resultado será someterte a Cristo, vivir conforme a lo que Él espera, conforme a su voluntad. Si Cristo es supremo, si Cristo es preeminente, entonces esto tiene que ver también con lo que Él hizo y hace por nosotros. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad, somos guiados siempre por Él y por su ejemplo, entonces aquí Pablo enfatizará lo que Cristo hace en nosotros, ya no solo por nosotros, sino también en nosotros. Estamos ubicados en la primera sección de la epístola a los Colosenses y en particular en la sección que habla de la preeminencia de Cristo. Hablemos un poco sobre eso entonces. Colosenses 1 del 15 al 20 es un himno cristológico. A Pablo le encanta alabar a Cristo de esta forma, a través de este tipo de poesía que seguramente cantaban en algún momento en la iglesia los primeros cristianos, o como se conoce, la iglesia primitiva. No tenemos la música, no tenemos detalles exactos de cómo cantaban esto. Hay algunas sugerencias de cómo lo usaban en su liturgia en las congregaciones cristianas de los primeros siglos, pero lo que sí sabemos con exactitud es que los himnos cristológicos son eso, son alabanzas 100% cristocéntricas, centradas en Cristo, porque, como lo vamos a ver a continuación, Cristo es todo, es lo primero, es todo, es el centro, al menos debiera serlo, porque el cristiano entiende quién es Cristo, reconoce su preeminencia, su importancia. Así que este canto cristológico, entre otras cosas, menciona quién es Cristo y cuál es su papel especialmente en dos ámbitos, en la creación y en la iglesia. En la creación, y eso incluye la vida en general, el origen de la vida, el sustento de la vida e incluso el volver a la vida si morimos, porque Él es el primogénito de entre los muertos, el más importante de los que han muerto porque Él se hizo carne, pero no se quedó muerto, Él resucitó y entonces por eso es el más importante, porque también le va a dar a sus amigos, a nosotros, a sus seguidores, la oportunidad de volver a vivir incluso si gustamos de la muerte. Y es también muy importante para Pablo dejar en claro el papel de Cristo en la iglesia, porque por supuesto le está escribiendo a la iglesia. Pablo no solamente les quiere hablar de la teoría de quién es Cristo, qué tan importante es Cristo, qué papel juega en la creación y en la deidad. Pablo está sobre todo preocupado en los aspectos prácticos, en la vida de la iglesia. Y Pablo les dice, si Cristo es todo a nivel cósmico, también quiero que recuerden que Cristo debería ser todo a nivel de lo que pasa en tu iglesia, a nivel de lo que pasa en la congregación en donde tú te reúnes. Pablo entonces resalta que el centro y origen de todo debe ser Cristo. El centro y el origen de todo debe ser Cristo. Quien reconoce eso debe poder mostrarlo en lo que cree, en la doctrina, pero también en la práctica. No basta con saber doctrinalmente todo lo que es Cristo o todo lo que la Biblia enseña de Cristo. Es importante saberlo porque si no seremos movidos. En la carta a los Colosenses, Pablo está atacando o atacará precisamente algunas doctrinas falsas, algunas enseñanzas que no son bíblicas y que confundían y estaban extraviando a más de uno seguramente en sus días. Así que es importante la doctrina, la enseñanza sana de lo que la Biblia refiere o menciona de Cristo, pero sobre todo eso debe reflejarse o debe aterrizarse en la práctica de la vida del cristiano. Debemos reconocer que Cristo es el centro y el origen de todo. Debemos hacer nuestra esa experiencia, que Cristo es el centro de nuestra vida y el origen de todo lo bueno que hay en nuestra vida, de la esperanza, de la salvación, de la reconciliación y por supuesto también de la certeza de la vida eterna. Como decíamos, incluso la muerte no puede o no podrá hacer nada contra esa esperanza. Y viéndolo ya a manera de este diagrama, de este esquema, creo que nos sirve percibirlo de esta forma. Cuando Pablo presenta a Cristo, le está pidiendo a los colosenses que miren a través de ese lente todo lo que Cristo implica, todo lo que creer en Cristo implica, todo lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de que Cristo es el centro de nuestra vida, el origen y lo principal en nuestra vida. Por ejemplo, Cristo es la imagen de Dios.
Cuando Pablo usa aquí la palabra imagen, está usando una palabra que la primera vez que aparece en la Biblia es precisamente en Génesis 1.26. ¿Recuerdas lo que dice Génesis 1.26? Que Dios nos creó a su imagen. Por supuesto, esta palabra también la ataca el enemigo. ¿En qué sentido? Porque es la palabra que se va a usar, especialmente recordarás en textos como Apocalipsis, que se habla de una imagen de la bestia. La imagen se volvió también un término negativo para aquellos que se volvieron idólatras, porque en lugar de cumplir el ideal de ser imagen de Dios, ser sus criaturas y parecernos entonces a Él, el ser humano, guiado por el enemigo, ha preferido hacerse imágenes, o él mismo hacerse una imagen que lo aleje de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Si seguimos su ejemplo, entonces vamos en esa misma dirección. Cristo revela la naturaleza invisible de Dios. A Dios no lo podemos ver, pero la lección habla mucho sobre esto. A través de Cristo podemos conocer quién es Dios, podemos identificar las características principales de Dios. Diría el apóstol Juan en su primer capítulo, Jesucristo vino a explicarnos cómo es Dios. Realmente esa es la palabra que usaría Juan en el capítulo 1, versículo 18 de su Evangelio. ¿Qué más vería un cristiano que se centra en Cristo? A través del lente de Cristo, el cristiano debe reconocer que entonces Cristo tiene preeminencia, relevancia, importancia sobre toda la creación. Él es el primogénito. Recuerda que la palabra primogénito en griego no es una palabra que represente necesariamente aquel que nació primero. Tiene que ver más bien con ser el más importante. Aunque un hijo no hubiera nacido primero, si era elegido el más importante, el que iba a recibir la bendición y la herencia, digamos, del padre, él era entonces el primogénito. No es un asunto de prioridad de nacimiento, es un asunto de prioridad en cercanía y en importancia para con el Padre. Cristo es el primogénito y nosotros entonces tenemos el privilegio de relacionarnos con Él para también llegar a ser hijos de Dios, en otro sentido, pero al final de cuentas adoptados por ese amor y esa gracia infinita que la deidad tiene por nosotros. Él creó todo el universo, Él es el que sostiene el universo, es el que te sostuvo durante estos días que llevamos transcurridos del año 2026. Él es el que te ha sostenido durante los días de esta semana para que podamos llegar casi a este sábado y entonces decir, Él me sustenta, Él me dio el sustento, me dio la fuerza, me dio la salud para seguir trabajando. Y aún si me enfermé, aquí estoy como un testigo de que el Señor me sostiene y me ayuda. Él es la cabeza de la iglesia, la parte práctica también. Si está pasando algo que no debe pasar en la iglesia, recuerda quién es la cabeza. No sigas las falsas enseñanzas, no sigas liderazgos que tienen equivocadas prioridades o equivocadas nociones de lo que debe ser el comportamiento en la iglesia. Cristo lidera y da vida a la iglesia. Eso es lo que debería estar pasando. Y por supuesto también dice que Él es reconciliador, porque de nada serviría que supiéramos que Cristo es todo si no supiéramos que Él también es capaz de reconciliarnos con Dios a través de la cruz. Un mensaje cristocéntrico. Cristo es todo. Cristo debiera ser el centro, tanto en nuestra forma de entender la doctrina como en la forma de practicar esa doctrina. Recuerda que la palabra doctrina significa enseñanza. Hay que saber qué enseña la Biblia acerca de Cristo. Hay que saber qué enseña la Biblia acerca de la iglesia. Pero sobre todo, eso debe cambiar nuestra forma de actuar en la vida y en la iglesia. Lo que entendemos de Cristo y de su preeminencia, de su valor, de su importancia, debiera aterrizarse siempre en nuestra conducta, en una forma distinta de vivir, en una forma diferente, no por simplemente separarnos de los demás, sino porque esa diferencia la provoca Cristo para bien, una diferencia positiva, una diferencia que influye, debiera hacerlo en los demás también para un beneficio. Pablo empieza su epístola de esta forma, porque le está poniendo la base, no solamente cristocéntrica, sino la forma de entender que lo que él va a atacar o a exhortar, dependiendo de la parte de Colosenses en la que estemos, tiene que ser siempre desde un punto de vista de qué piensa Cristo acerca de eso, qué lugar ocupa Cristo acerca de eso. Al practicar lo que creemos de la Biblia, estamos reflejando a Cristo. Al enseñar lo que enseñamos de la Biblia, estamos reflejando quién es Cristo en nuestra vida. El papel que le damos a la iglesia y lo que hacemos en ella refleja que le damos entonces también la preeminencia a Cristo en nuestra vida. Todo eso y más está involucrado en este hermoso himno cristológico. Así como en Filipenses 2, Pablo habló hermosamente de Cristo, ahora en Colosenses 1, hace lo propio. Y recuerda que estas dos cartas son escritas
desde la prisión o el arresto domiciliario de Pablo. Pablo aprovechó bien su tiempo, sin importar que él estaba preso, sin importar que él no tenía libertad de predicar, él seguía cantando, él seguía alabando a Cristo, él seguía diciendo a la iglesia, haz de Cristo el centro, lo más importante y la práctica eficiente de tu vida cristiana.